Bien, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir las Escrituras en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 1 al 11 va a ser nuestra lectura. Yo nací en Santiago. Los santiaguinos no tenemos mucha cultura de campo, de siembra, no sabemos mucho acerca de eso. Pero ayer me gozaba, mientras veía nuestros 2 manzanos que tenemos atrás de la casa, ver sus frutos, ver sus manzanas ya creciendo. Tratamos con mi esposa de firmar un poquito las ramas que se estaban por quebrar por el peso del fruto. Realmente son arbolitos pequeñitos después de 2 años de plantado, que tienen muchísimo fruto. Hemos plantado una huerta también, estamos aprendiendo a hacer eso, y ver los frutos es maravilloso, es hermoso ver cómo crecen de la tierra. Nunca había tenido esa experiencia. Quizás muchos de ustedes crecieron viendo eso, pero yo no tuve esa oportunidad, ese privilegio. Pero me he gozado en ver eso. Y es maravilloso cómo el Señor permite que podamos comer del fruto de la tierra. Y mientras veía esos frutos me acordaba de este pasaje que tengo que predicar el día de hoy, en Juan capítulo 15, versículo 1 al 11. Oramos antes al Señor y damos lectura a la palabra. Amado Dios, te damos muchas gracias por Cristo nuestro Señor, a quien adoramos, a quien bendecimos, a quien alabamos en este culto. Y Padre Celestial, queremos rogarte que nos permitas permanecer siempre afianzados a Cristo, que Él sea en toda nuestra vida, que en todo le glorifiquemos, le honremos, le sirvamos, porque Él es digno de recibir alabanza. Padre, que como ramas, como sarmientos, como pámpanos, podamos, Señor, permanecer arraigados a la vid verdadera que es nuestro Salvador, para que así podamos llevar mucho fruto. Te alabamos, Dios, y damos gracias y pedimos tu bendición por esta palabra en Cristo Jesús. Amén. Yo soy la vid verdadera, que mi Padre es el labrador o el viñador, como dice la versión de las Américas también. Todo pámpano, sarmiento o rama que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, este texto tiene enseñanzas preciosas y enseñanzas vitales para nosotros como cristianos, vitales en nuestra vida como creyentes, ya que a veces pensamos, y la concepción o la idea del hombre es que tener una vida fructífera es tener un buen trabajo, y a veces esos pensamientos tenemos, tener una buena casa, es ser famoso, reconocido, o que mi empresa prospere. Y esos pensamientos están en el corazón del hombre, y a veces, si tenemos éxito en esa área, nos lleva a creer que somos fructíferos. Y esas cosas no son malas en sí mismas, son buenas, porque son un medio que Dios ha dejado, son bendiciones de Dios en algunos casos, pero no son el fruto final que Dios espera de nosotros. No es el fruto que Dios espera de nosotros. El Señor nos salvó, y el Padre, dice la palabra aquí en el capítulo 15, nos puso en la parra, nos puso en la vid, en la viña, para que llevemos mucho fruto.
Ese es el deseo de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros los creyentes, sus discípulos, llevemos mucho fruto. Y a través de ese fruto, nosotros podamos darle la honra y la gloria a Dios. Y lo que nos enseña el Señor en este pasaje de Juan capítulo 15 tiene que ver con nuestra unión con Cristo. Y es la idea que se viene desarrollando en los capítulos anteriores, en los pasajes anteriores. Recuerden que estamos viendo el mensaje, el discurso, la enseñanza de Jesús en el aposento alto con sus discípulos. Nosotros lo vemos cada domingo, pero esto ocurrió en un momento antes de que el Señor Jesús fuera entregado por nosotros. El Señor Jesús ya había dicho: yo haré morada en ustedes. Si yo vivo, dijo Jesús en el capítulo 14, ustedes también vivirán. O sea, nuestra vida está unida a su vida. De tal manera que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Estamos unidos vitalmente con Él. Recibimos nuestra vida de la cabeza. Recibimos nuestra vida de Dios, de Cristo, que es nuestro Salvador. Y así podemos regocijarnos que su victoria es nuestra victoria. Nosotros resucitaremos porque Él resucitó de entre los muertos. Estamos completamente, hermanos, unidos a Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo: nada nos puede separar del amor de Cristo. Entonces el Señor continúa aquí este discurso de despedida a sus discípulos y nos muestra a través de esta alegoría, a través de esta parábola de la vid, que es la fuente permanente de nuestra vida. Él es el que nos da vida a nosotros. Que no solamente nosotros podemos vivir y dar fruto si permanecemos en Él, si estamos con Él, si caminamos con Él, si estamos en continua dependencia de Él. Porque lo dijo en el verso 5: separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Piensen en este fruto. Yo no sé mucho del campo, aquí hay hermanos que saben muchísimo acerca de eso, pero piensen en el fruto. Yo miraba ese arbolito, ese manzano, y yo decía: si esta rama que tiene frutos, yo la corto, muere. Inmediatamente muere. Esos frutos van a morir y no va a producir el fruto, no va a terminar su maduración para nosotros poder consumir ese fruto. Y pensaba en esto, que si nosotros somos separados de la vid, si nosotros somos separados del tronco, si nosotros somos separados de Cristo, estamos alejados de Él, Él mismo lo dijo: nada podéis hacer. Ningún fruto puede ser producido en nuestras vidas. Sino que el Señor Jesús dijo: aquel que no está en la vid es cortado, aquella rama que no está dando fruto es cortada y echada en el fuego. Todo aquel que permanezca en Él da fruto. El Señor Jesús en este relato, Él menciona más o menos 11 veces la palabra permanecer, el verbo permanecer. Es muy importante, 6 veces la palabra fruto. Y es el tema central de este texto. Y en este pasaje usa esa figura del lenguaje, esa parábola donde nos presenta una enseñanza principal a través de estos símbolos que tienen un significado: la vid, los pámpanos, el labrador o el viñador, que es el Padre. Entonces aquí vemos a Cristo manifestando una vez su majestad, manifestando su dignidad como Hijo de Dios, como Dios hecho hombre, diciendo Él en el verso 1: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. O sea, él, como ya lo hemos visto en otros pasajes del Evangelio de Juan, se atribuye una de las expresiones más sagradas de Dios en las Escrituras. Cuando Dios se presenta en el libro de Éxodo, Él dice: yo soy el que soy. Y cuando Cristo está mencionando este yo soy, el último de los 7 yo soy que Él menciona en el Evangelio de Juan, Él está diciendo: yo soy Dios. Yo soy el Dios verdadero. Tenemos 7 yo soy. ¿Recuerdan? Yo soy el pan de vida, lo hemos visto ya. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo soy la vid verdadera. Cristo es esa vid verdadera. Y ese título de yo soy es divino. Es divino. Él está diciendo: yo soy Dios. Pero además, cada uno de los atributos o características que da a continuación del yo soy solamente le pertenecen a Dios. Solamente Dios es la resurrección y la vida. Solo Él puede ser la vida verdadera. Solo Él es el pan de vida. Solo Él es la luz del mundo. Y a través de este mensaje, de esta enseñanza de Jesús a los suyos,
en su última noche, desde el capítulo 13 al 16, está el discurso del aposento alto. Vemos que el Señor le dice cosas importantísimas a los suyos. Hace cosas muy importantes y les da enseñanzas muy importantes que ellos debían recordar. En el pasaje anterior, en el capítulo 14, les dice que el Espíritu Santo, el Consolador, iba a venir y le iba a recordar estas verdades. Le iba a recordar estas enseñanzas. Ahora no las entendían, no podían comprender mucho de lo que Jesús les estaba diciendo, pero pronto el Espíritu Santo vendría y les recordaría todas las cosas. Hermanos, a través de este pasaje, a través de este sermón, esta predicación, nosotros debemos preguntarnos y meditar: ¿estamos unidos a la vida verdadera? ¿Estamos unidos a Cristo? ¿Qué fruto naturalmente nosotros estamos dando? ¿Qué frutos pueden verse reflejados en nuestra vida? En el verso 1 Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea, Él es la vid que el plantador, que el labrador, el viñador plantó. ¿Quién es el Padre? Y el Padre espera que esa vid que Él plantó lleve mucho fruto para disfrutar de ese fruto, para recibir gloria a través de ese fruto. Así como el agricultor, ¿cierto?, planta, siembra y espera que su trabajo dé fruto para comer de él, para disfrutar de él, el Padre ha procurado que su preciosa vid, su perfecta vid, lleve mucho fruto. Pero a diferencia de un agricultor cualquiera, el Padre, que es el viñador, ha asegurado el fruto de esa vid. De hecho, Cristo mismo dijo que Él, el Padre, le dio a los suyos, le entregó a los suyos a Cristo. Le entregó ese fruto a Cristo. Y ese fruto está asegurado, está garantizado por el Padre. En la Escritura, en la nación de Israel, es mostrada, ejemplificada, comparada con una vid. Pero esa vid no dio el fruto que Dios quería. Mire lo que dice Isaías, capítulo 5. Isaías capítulo 5, verso 1 al 7, lo leemos rápidamente. Dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Es una parábola. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Miren lo que dice el verso 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos, ¿quién es? Es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Hermanos, este pueblo se esperaba, este pueblo es ejemplificado como la viña, como la vid, pero una vid que dio uvas silvestres, que no dio el fruto que Dios esperaba. En la parábola de los labradores malvados, ¿recuerdan cuando dice que el dueño de la viña arrendó su viña y la entregó a los labradores malvados? Estos eran hombres malvados. Y dice que envió a sus siervos para que le diesen del fruto cuando ellos cosecharon, y no dieron del fruto, más bien los mataron, a tal punto que envió a su propio hijo. Esta es una parábola directa para la nación de Israel. Envió a su propio hijo y ellos mataron a su hijo. ¿Y qué dice el Señor en Mateo capítulo 21, verso 40? Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, miren las palabras de Jesús, que en el reino de Dios,
será quitado de vosotros, hablando de la nación de Israel, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces, cada vez que la vid, o la de Israel es representado como la vid, es para referirse a su rebelión en contra de Dios, que Dios lo plantó, lo cuidó, lo podó, pero ellos no dieron el fruto que Dios esperaba. Entonces son advertencias contra el pecado de la nación de Israel constantemente. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 2, verso 21 dice: te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Dice Dios acerca de la nación de Israel. Ellos fallaron a Dios, ellos se vendieron, fornicaron tras otros dioses, se fueron tras otros falsos ídolos. O sea, Israel no produjo el fruto, pero iba a venir la vid verdadera, Cristo, quien iba a producir los verdaderos frutos del Padre. Entonces Cristo dice: yo soy la vid, pero no esa vid que no dio fruto, yo soy la vid verdadera. Y esta vid tiene asegurada los frutos. Esta vid va a producir frutos verdaderos por medio de sus discípulos. El dueño de la vid, el viñador, espera esos frutos, pero las ramas por sí solas, los sarmientos por sí solos no pueden llevarlo, los pámpanos por sí solos no pueden llevarlo, ellos necesitan de la vid. Entonces, Israel fue rebelde, Israel fue desobediente, Israel no se mantuvo fiel al Señor, Israel se fue tras su idolatría, bajo las costumbres de otras naciones paganas que Dios había expulsado antes de la tierra, y siguieron el pecado de otros pueblos. No fue fecundo el pueblo de Israel, no tuvo frutos de justicia. Es por eso que Dios envió a la vid verdadera, a Cristo, nuestro Señor. Entonces el Señor declara esto: yo soy la vid verdadera. Y hace un contraste aquí la palabra entre el antiguo y nuevo pacto, entre las sombras de lo que había de venir, la realidad ya manifestada y revelada claramente en el Nuevo Testamento. Todo era sombra de Cristo. Cristo es el cumplimiento de las promesas de Dios. Cristo es el cumplimiento de las promesas a Abraham. No era la simiente de Abraham física, no era el pueblo de Israel en el cual se iban a cumplir las promesas, sino era el Cristo, la verdadera vid. Israel era una vid, pero una vid que no llevó fruto, el fruto que Dios esperaba. Cristo es la vid verdadera. Y Él se presenta de esta forma. Y todo aquel que permanezca en Él, todo aquel que esté en Él, ese lleva fruto. Por eso dijo el apóstol: no es judío el que lo es exteriormente, no es el que lo es según la carne, sino el que lo es en el interior, en la circuncisión del corazón, el que lo es por la fe de Cristo. El verdadero creyente, el verdadero Israel de Dios, son aquellos que permanecen en Cristo. Por eso Pablo le dijo a los gálatas que se estaban desviando tras el judaísmo, tras los judaizantes, le dijo la promesa, el pacto lo dice, y a las simientes, como si hablase de muchas, sino a la simiente, la cual es Cristo. Cristo es la simiente de Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham, dándole el evangelio, dándole la buena noticia: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, esa simiente era Cristo, no Isaac, su hijo, sino la simiente espiritual, que es Cristo. Cristo es la vid verdadera. Verso 2 al 5. El que permanece en la vid, este es el que lleva fruto. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Me encanta ese versículo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, tenemos en este texto un claro imperativo, un claro mandato. Y este mandato no es: oye, discípulos, lleven fruto. No, el imperativo, el mandato de la Biblia es: permanezcan en Cristo, permanezcan en mí. A veces, hermanos, nosotros equivocadamente nos esforzamos por llevar fruto, por evidenciar algo en nuestra vida práctica. Pero el Señor dice que nosotros debemos permanecer en Él, y el que permanece en la vid, este lleva fruto naturalmente. ¿Eso es natural? Si usted tiene un árbol sano
Un árbol que ha trabajado, ha cultivado, ha podado a tiempo, él va a dar fruto. No tiene que la rama esforzarse ahí y decir, este año sí voy a dar fruto. No, la savia del tronco sube por las raíces y llega hasta la rama y da fruto natural. ¿Acaso nosotros debemos esforzarnos mucho simplemente para producir fruto? No, debemos procurar permanecer en Él, permanecer en Cristo. Ese fruto no es en nuestras propias fuerzas, hermanos. A veces en la vida cristiana luchamos en nuestras propias fuerzas. Pero no, nosotros no podemos, no somos capaces de hacerlo a nuestras propias expensas. Necesitamos depender de Cristo. Aún la fortaleza espiritual del creyente viene de Cristo. Por eso Pablo dijo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice el verso 2 que todo aquel que no lleva fruto será cortado, todo aquel que no lleva fruto será quitado. Pero el que lleva fruto, este está afianzado a la vid, y por eso que lleva mucho fruto. Y el Padre, dice, lo limpiará. Otras versiones dice, el Padre lo podará para que lleve más fruto. Y qué hermoso es eso, hermano. Por eso me gusta ese el verso 2, porque nos habla de que el Padre nos limpia. El Padre es el que nos poda. Y aunque el verso 3 dice que nosotros estamos limpios por la palabra de Dios, el Padre sigue podándonos, sigue limpiándonos. Ya estamos limpios al estar en Cristo porque hemos sido santificados, pero seguimos ese proceso de santificación porque el Padre sigue obrando en nuestra vida, sigue limpiándonos, sigue podándonos. A veces a través de las dificultades, a veces a través del dolor, de los problemas, de las pruebas, de las enfermedades, pero Dios nos limpia, nos purifica, nos poda, nos santifica de dentro hacia afuera. Es parecido a lo que Jesús le dice a Pedro. ¿Recuerdan en el capítulo 13 cuando él le lava los pies? Pedro le dice, no Señor, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dice, si yo no te lavo, tú no tienes parte conmigo, porque esto es para los que están limpios. Y Pedro le dice, no, entonces lávame todo. No, ya están limpios, solamente los pies. Ya están limpios. Ya no, el que está limpio ya no necesita volver a limpiarse. Entonces, dice el texto que nosotros estamos limpios por la palabra, pero el Padre sigue podándonos, sigue obrando en nosotros, sigue limpiando nuestra vida, sigue purificándonos. Y qué hermoso es saber eso, que el Padre está trabajando en nosotros. Hermanos, si queremos nosotros honrar a Dios y dar fruto, dejemos que Dios limpie las áreas de nuestra vida que debe limpiar. Dejemos que Dios pode nuestra vida, aunque a veces eso sea doloroso para nosotros. Porque necesitamos ser purificados, necesitamos ser limpiados, necesitamos santificar nuestra vida cada vez más, porque el que es podado, el que es limpiado, así va a poder llevar más fruto. Pero la rama que está ahí, pero no da fruto, la Biblia dice es cortado. Y no está diciendo ahí que el creyente pierde su salvación al ser cortado. Lo que está diciendo el texto es que esos creyentes son profesantes solamente, que no son realmente convertidos, que son personas que están ahí, cerca de la vida, que están escuchando la palabra, que están yendo a la iglesia, que están recibiendo, pero no llevan fruto. Entonces son cortados y echados en el fuego. Entonces, hermanos, debemos permanecer en Cristo y dejar que el Padre pode nuestra vida, que limpie nuestro corazón, para que llevemos así más fruto. Dice 2 Corintios capítulo 3, verso 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nosotros somos transformados de gloria en gloria en la imagen del Señor, semejantes a Cristo por medio de su Espíritu. Hermanos, debemos reconocer nosotros que no podemos llevar fruto por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios. Es Dios el que obra en nosotros. Es Dios el que nos hace fuertes en medio de nuestra debilidad. Tú y yo somos hombres débiles, necesitados de la gracia de Dios. Es por eso que debemos poner todo nuestro esfuerzo en permanecer en Cristo, en afianzarnos a Él, en aferrarnos a Él, aún en medio de la tempestad, de los problemas, de las dificultades. Estar aferrados a esa roca de salvación que es el Señor. El apóstol Pablo dijo así, ¿recuerdan cuando Dios había puesto un aguijón en su carne? Y Dios le dice,
Pablo dice, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo que debemos reconocer nosotros como cristianos es que somos débiles. Es entonces cuando el poder de Dios se va a manifestar en nosotros y seremos fuertes en Él. Hallaremos fortaleza en Él. Debemos reconocer nuestra debilidad. Tú y yo no podemos solos, hermanos, en esta vida cristiana. No podemos llevar fruto por nuestro propio esfuerzo. Necesitamos permanecer en la vida. Permanecer en la vida. Ser cada día más semejante a nuestro Señor Jesucristo. Caminar con Él. Conocerle de tal forma que cada vez que estamos con Él, hermanos, nos vamos pareciendo más a Él. Esto yo le he dicho algunas veces que en los matrimonios pasa eso. Cuando son buenos matrimonios, que están afianzados en el Señor, mientras pasan los años, más se van pareciendo. Más el uno va tomando las costumbres del otro. Por ejemplo, cuando yo me casé no me gustaban los dulces, mucho. Los pasteles y nada de eso, ahora me gustan. ¿Saben por qué? Porque a mi esposa le gusta. Entonces uno va tomando ciertos gustos del otro. Y nos vamos pareciendo más. Y a veces uno ve en la esposa, oye, eso es mío. O ella es mío, lo que es de ella. Vamos pareciéndonos. Así también todo aquel que camina con Cristo se va a ir pareciendo cada vez más a Él. Nos va a ir conociendo más. El pastor Soquel Michelet ilustra este pasaje con una historia de un pianista. La voy a adaptar a nuestro contexto. Pero él dice como si un pianista, el mejor pianista, entrara y te dijera, mira, yo voy a dar un concierto y yo tengo la capacidad de a través de la mirada transmitir todo mi conocimiento y mi talento a otra persona. Así que esta noche tú vas a tocar, pero me tienes que estar mirando fijamente todo el tiempo. Cuando tú saques la mirada de mí, tú pierdes ese talento, tú pierdes esa capacidad. Entonces presentan en la noche al artista y aparezco yo, ¿cierto? Y empiezo a tocar, pero mirando, veo ahí al pianista fijamente y él me mira y me transmite a través de esa mirada todo su talento, toda su capacidad. Y entonces yo pienso, y la gente comienza a aplaudir, ¡wow! ¡Qué tremendo concierto estoy dando! Pero de pronto confío en mis capacidades y comienzo a olvidarme del pianista y lo dejo de mirar y empiezo a tocar y un desastre. Un desastre. Perdí esa capacidad de poder tocar. Eso pasa, hermanos, en nuestra vida como cristianos. Debemos permanecer mirando a Cristo para dar fruto. Cuando tú dejes de mirar a Cristo, entonces tu vida será un desastre. Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Entonces el hecho de que diga permanecer en mí, hermano, es significativo. El Señor dice, permanezcan en mí. Eso implica que nosotros ya estamos unidos a Él. Solo puede permanecer algo que ya está unido. Entonces sigan permaneciendo en mí. ¿Cómo fuimos nosotros unidos a la vid? Bueno, el Señor en el Evangelio, en la obra salvadora, nos unió a esta vid. Cristo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajera. El viñador, el plantador, el labrador nos puso ahí. Yo le resucitaré, dijo Cristo, en el día postrero. El Padre hizo una obra en nosotros, nos transformó para que nosotros podamos estar unidos a Cristo. Entonces el secreto de la fertilidad de la rama, el secreto de la fertilidad de ese sarmiento es que permanezca en Cristo, que permanezca al lado de Él, en nuestra unión con Cristo. Nosotros ya estamos en Él por obra de Dios. Hermanos, tú estás en Cristo si eres un creyente verdadero. Y Cristo está en ti. Ahora debes vivir como tal. Debes vivir una vida afianzada a Él. A veces nos excusamos, no es que somos pecadores, no es que fallamos. No, hermano, ya estás liberado de la esclavitud del pecado. Vive para Cristo. Y vive afianzado en Él y llevando fruto. Nada que yo soy pecador, que yo sigo pecando y sigo fallando. Esas son excusas para seguir pecando. Para seguir deleitándonos en nuestros pecados. Apártate del pecado y vive afianzado en Cristo, permaneciendo en Él, porque así llevarás fruto. Así serás perfecto en tus caminos, vivirás para la gloria de Dios. Y verás el fruto en tu vida, pero sabrás que ese fruto no es por tus esfuerzos.
es por permanecer en Cristo. Esos frutos vienen de Él, porque la savia de Cristo circula y llega a nosotros. ¿Por qué la iglesia puede ser luz, según la Escritura? Porque reflejamos la luz de Cristo. Hermanos, no nuestra propia luz. No nuestra propia luz. Cristo lo dice con toda claridad en este texto. Todos nosotros entendemos lo que Cristo dice aquí. Separados de mí, nada tú puedes hacer. No puede ser más categórica la declaración, la afirmación de Jesús. No podemos hacer nada si no estamos en unión con Cristo. Quizás las personas dicen, no, que yo ni siquiera creo en Dios, ya hago todas las cosas cada día, todo esto lo he logrado, y ni siquiera creyendo en Dios. No, se refiere a que nada bueno puede haber en nosotros. Nada con un propósito correcto, nada enfocado en la gloria de Dios y en agradar a Dios, podemos hacer sin Cristo. Todo lo que hacemos sin Cristo es de este mundo, y aquí quedará. Pero todo lo que hacemos en Él y con Él tiene un fruto y un resultado eterno. Entonces, separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. En cambio, el apóstol dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Separados de Él, nada podemos hacer. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo en Él. Y sabemos en el contexto en que está esto, Pablo dice, yo he aprendido a contentarme. He aprendido a vivir contento, cualquiera sea mi situación. He aprendido a tener abundancia como a tener escasez. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Puedo fortalecerme en Él, cualquiera sea mi situación. Pero sin Él, separados de Él, nada podemos hacer. Hermanos, ¿a quién más iremos? Dijo Pedro, si solo Cristo tiene palabras de vida eterna. ¿A dónde más podemos acudir? Si solo en el Señor, solo en Jesús podemos ser salvos. Solamente en Él podemos llevar fruto. Ahora, hermano, en teoría podemos conocer esto y quizás tú has leído muchas veces este pasaje, pero en la práctica, en el día a día, ¿crees tú esto? ¿Llevas tu fruto? ¿Estás permaneciendo tú en la vida? ¿Día a día estás caminando con el Señor? Eso se evidencia en lo práctico. Solamente tú tienes que analizar tus días para saber si tú estás caminando con el Señor, si tú estás permaneciendo en la vida, si tú ves la oración como una carga, como una pérdida de tiempo, como algo que te quisiera saltar y de hecho te lo saltas en el día, entonces no estás caminando con Cristo. No estás permaneciendo en la vida. Si piensas que tienes cosas más importantes que hacer, que perderías mucho tiempo si tienes que orar en la mañana antes de hacer tus cosas, entonces no estás caminando con el Señor. Aunque tú creas que sí. No estás caminando con Él. Lo que estás diciendo está en mi vida, tengo el poder, la capacidad para hacer todo lo que necesito hacer sin orar, sin Dios, sin su palabra, sin caminar con Él. Y ese es un tenebroso orgullo, hermanos. Ese es un orgullo del corazón. Si tú piensas que puedes hacer las cosas sin Dios cada día de tu vida, entonces no estás caminando con Él. Y debes analizar tu corazón. Analizar tu vida. Porque el que está en la vida, el que permanece en la vida, este lleva fruto. Naturalmente lleva fruto. ¿Cómo puedes decir, ando en la voluntad de Dios, estoy en la voluntad de Dios, si no tengo una vida con Cristo? Si no camino con Él, si no tengo una relación con Él, si no estoy fortaleciendo mi comunión con Él. Hermanos, como creyentes, debemos ir fortaleciendo nuestra comunión con el Señor. ¿Sabe cuál es la razón de todos nuestros fracasos? Nuestra comunión con Dios, hermanos. Simplemente eso. Y a veces buscamos diversos factores que han influido en nuestras malas decisiones, pero el principal factor, el que nos llevó a otros pecados y a otros errores, es no haber caminado con Dios como debiéramos haber caminado. De no haber pasado más tiempo de oración, de no haber escuchado la palabra de Dios, de no haber obedecido los mandamientos del Señor. Esas son las razones de la destrucción, de nuestras malas decisiones. ¿Estás trabajando para el Señor? ¿Estás viviendo para Dios? ¿Estás sirviendo a tus hermanos, lavándoles los pies, como Cristo nos dejó ejemplo en el capítulo 13? Si no permanecemos unidos a Cristo, nada de esto se va a ver reflejado en nuestra vida. Puedes estar escuchando la palabra los domingos,
pero sí permanecer unido a Cristo. Venir a la iglesia no significa permanecer unido a Cristo. Hermanos, debemos esforzarnos por una mayor santidad. Eso estaba pensando a la luz de este texto, a la luz de mi unión con Cristo. Hermanos, es tan vital la unión que tenemos con Cristo, es tan inseparable nuestra unión con Cristo, que tenemos todo para ser más santos. No hay ningún impedimento para que nosotros podamos andar mejor en nuestras vidas espirituales. El problema somos nosotros, nuestra incredulidad, nuestro corazón, nuestra falta de fe, falta de confianza en Dios, nuestra falta de esfuerzo por leer las Escrituras, por pasar tiempo en oración. Hermano, no quiero ni que me responda, pero te hago esta pregunta. ¿Cuántos capítulos de la Biblia leíste esta semana? ¿Cuánto de la Escritura quedó en tu mente, en tu corazón esta semana? Estoy seguro que la mayoría fueron 1 o 2. Estoy seguro. Y lo digo con tristeza, hermanos. Porque eso se refleja en nuestro andar. Se refleja en nuestra vida diaria. Se refleja en nuestras reacciones, en nuestro orgullo, en nuestro pecado, en nuestra desobediencia. Porque el Señor nos purifica, nos limpia, nos poda con su palabra. Si no valoras la palabra de Dios, nunca serás más santo. Nunca. No, que yo quiero. Sí, yo sé que todos aquí quieren. Todos aquí queremos. Pero no va a resultar, no va a pasar si no usamos los medios que Dios ha dejado. Tú quieres podar un árbol, no vas a ir con los dedos, así manos de tijera y podarlo. Tienes que usar la herramienta correcta para hacerlo. No importa que tengas todo el deseo y toda la fuerza, si vas así y quieres, no lo vas a lograr, hermano. Necesitas esforzarte y buscar al Señor de todo corazón. ¿Amas a Cristo, hermano? ¿Amas a Cristo? Entonces, ¿por qué no pasas tiempo con Él? ¿Por qué no pasamos tiempo con Él? O sea, la amamos, pero no lo queremos ver. ¿Cómo decir eso? Te amo, sí, pero ahí lejito, no. No se puede. No se puede. Los verdaderos sarmientos que están permaneciendo en la vid llevarán fruto. Versos 6 al 8. Versos 6 al 8. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermanos, si tú dices, si yo digo, soy un cristiano, y esta es la forma de analizar si somos cristianos. Si tú y yo decimos ser creyentes, si tú dices, yo permanezco en Cristo y Él permanece en mí, como el Señor lo dice, entonces es imposible que vivamos la misma vida que antes vivíamos. Si tú dices, yo miro mi vida antigua, y miro mi vida ahora, y no hay cambio en mí, no hay ninguna diferencia, espiritualmente hablando, entonces no ha habido una transformación. Y debes asegurarte de eso. Y si tú ves, realmente yo no soy salvo, yo no soy un creyente, no he cambiado, analizo mi vida y no me veo dando fruto, permaneciendo en Cristo, entonces arrepiéntete hoy. Arrepiéntete de tus pecados y mira a Cristo. Y dile, Señor, perdóname, yo no he vivido una vida como debía vivir. Yo no he entregado mi vida a ti. Yo he escuchado el Evangelio, yo he estado expuesto al Evangelio, he leído este pasaje quizás muchas veces, pero reconozco que no he sido transformado, que no he sido cambiado, que mi vida sigue igual. Y vuélvete a Cristo de todo corazón. Y permanece en Él, y naturalmente tu vida va a ser transformada. No es que tienes que hacer cambios obligatorios como la gente que dice, no, yo no voy a la iglesia hasta que deje tal cosa. No, no es imposible. Tú tienes que ir a Cristo, correr a Cristo, permanecer en Él, y vas a dar fruto natural. El Padre no permitirá que en su vid haya personas estériles, porque Él ha asegurado el fruto de aquellos que permanecen en Cristo. Que dice Efesios capítulo 2, verso 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó esas buenas obras, Dios preparó esos frutos
en nuestra vida para que andemos en ellos. Dice J.C. Wright en su comentario de este texto: estas son las marcas distintivas de un hombre que es una rama viva de la vid verdadera. Donde no hay fruto, no hay vida. Quien carece de estas cosas es un muerto en vida. No debemos olvidar que la verdadera gracia nunca está ociosa. Donde no hay fruto del Espíritu visible, no hay religión viva en el corazón. El Espíritu de vida en Cristo Jesús siempre se manifestará en la conducta diaria de aquellos en quienes habitan. Si tú eres un cristiano y Cristo vive en ti, entonces eso se va a manifestar en tu vida diaria. Vas a vivir como un creyente. Porque es imposible que un creyente no lleve fruto. Cristo mora en ti, hermano. Cristo mora en ti. Quizás pensamos a veces solamente en lo práctico, en acciones, cuando pensamos en el fruto. Pero no se trata solamente de hacer. Algunos piensan que el fruto es ir a alcanzar a otros para Cristo. Eso es una buena tarea de evangelización. Pero no es el fruto que Dios espera. Eso es consecuencia del fruto. El fruto tiene que ver con el ser, con un cambio interno, con las virtudes cristianas desarrollándose: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Todas esas virtudes que el cristiano debe desarrollar se ven reflejadas en aquel que lleva fruto. Y eso le lleva a lo práctico, eso le lleva a la acción, a vivir para Dios, a servir en su iglesia, a alcanzar a otros para Cristo. Pero tiene que ver con el ser, porque yo puedo hacer sin ser. Puedo ir a evangelizar sin tener ningún amor por esa gente, ningún amor por Dios, simplemente porque la iglesia molesta tanto que vaya a evangelizar que voy ahí. No. El fruto es algo interno, algo del corazón. El fruto del cristiano no es forzado. Hermano, el fruto del cristiano no es artificial, sino que surge naturalmente por permanecer en Cristo y es derramado por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y nos hace andar en obediencia, nos hace andar en amor, ser un sacrificio vivo, agradable a Dios. Cristo nos dice entonces, hermanos, permanecer en mí. Cristo nos dice: no se suelten de mí, aférrense a mí y llevarán mucho fruto. Y el Padre sigue trabajando, sigue podando, sigue limpiando a aquellos que permanecen en Él. Hermanos, los más grandes santos de la historia, los más grandes creyentes de la historia que uno puede leer de la historia de la iglesia, son hombres que han caminado con Dios. No han sido grandes hombres, sino un Dios grande detrás de hombres pequeños, y que han hecho grandes cosas para Dios porque han caminado con Dios. El secreto de todo hombre de Dios, en las historias, los relatos de misioneros, de hombres que han hecho grandes cosas, el gran secreto de ellos es haber sido cristianos de oración, haber caminado con el Señor. Su vida de oración, su conocimiento de la palabra, es lo que le ha llevado a servir a Cristo. Caminas con Dios, velo en lo más práctico. En lo más práctico, has orado esta semana, lo suficiente. Has leído, ni siquiera has estudiado, has leído la palabra lo suficiente como para nutrir tu alma. Y uno sabe cuando es nutrido por la palabra y cuando lee por leer. Cuando uno es nutrido, qué maravilloso, ¿cierto? Qué hermosa esta palabra. Llena tu corazón, llena tu espíritu, llena tu alma. Cuando tú estás en comunión con Dios a través de la oración y te entregas a Dios en la oración, tu alma lo siente. Tú puedes sentir eso. Sentir que estás más cerca de Dios. Y a la vez te sientes más indigno, más pecador, más falto. Pero normalmente cuando no estamos en comunión con Dios, somos más orgullosos. Somos más críticos con otros. Y esas son evidencias de que no estamos en comunión con Dios. Ese fariseísmo que a veces se ve en nosotros es por nuestra falta de comunión con Dios. La crítica para afuera, pero permisivos para adentro. No, debemos ser críticos aquí y misericordiosos hacia afuera. Misericordiosos con los demás. Eso nos manda la Biblia. Pero somos buenos para criticar afuera y permitirnos lo que queramos en el corazón. No. Eso es evidencia del fariseísmo.
de falta de comunión con Dios o no hemos sido transformados por el Evangelio. El fruto no se mide por lo externo, el fruto se mide por lo interno. El fruto de una iglesia no se mide por la cantidad de personas, aunque Dios bendice trayendo almas. El fruto se mide por la calidad del fruto. ¿Cuántas veces tú has ido a comprar una fruta o algo y tú dices, no compro más aquí? Esto no es bueno aquí, no es buena la calidad. Pero cuando pruebas algo bueno en algún lado, tú sigues comprando ahí, por la calidad. Bueno, así se mide el éxito espiritual, por la calidad del fruto. Nuestra relación con Dios debe ir creciendo cada día. Me gusta el Salmo 71, el verso 3. Salmo 71, versículo 3. Dice el salmista, ya de edad avanzada, dice, sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Pero eso significa permanecer en Cristo, caminar con Cristo. Que Él sea para nosotros una roca de refugio donde yo recurra continuamente. Donde yo acuda continuamente. En entender que solo Él es mi salvación, que solo Él es mi refugio, solo Él es mi esperanza. Como Pedro lo dijo, hermano, ¿a quién iremos? Como dijo el salmista en el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, fuera de ti, nada deseo en la tierra. Entonces el fruto tiene que ver con mi permanencia en Cristo, con estar aferrado a Él, con estar arraigado en Él. El Señor nos poda, nos limpia a través de su palabra. Ella hace su obra viva, eficaz en nosotros, transforma nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestros deseos, nuestra voluntad. Nos muestra los pecados el Señor a través de su palabra para que nosotros nos arrepintamos y nos volvamos a Él y así seamos más puros, más santos. A veces nosotros vemos la santidad como si fuera algo inalcanzable para el cristiano. No, yo algún día seré santo. No, hermano, la Biblia dice que tú eres santo. Al estar en Cristo eres santo. Y debes seguir santificando tu vida para honrar a Dios con ello. ¿Estás dispuesto a ser podado para llevar más fruto? ¿Eres capaz de dejar eso que debes dejar? Ya sea una persona, un pecado, una situación o un gusto para dar fruto delante de Dios. ¿Sabes el problema nuestro? Que a veces no queremos abandonar el pecado. Nos deleitamos tanto en él que no queremos abandonar. Sí, Señor, lo que tú quieras menos eso. Eso no me lo toques. ¿No somos así en nuestro corazón? No queremos abandonarlo aunque duela, para glorificar más a Dios, para honrar más a Dios, para llevar más fruto para el Señor. El Padre está trabajando en su vida, y si tú eres una rama unida a Cristo, Él está trabajando en ti. Y esa poda que Él hace a veces te puede doler, pero es para que des más fruto, para que rindas fruto en tu vida. ¿Prefieres evitar un dolor a toda costa o quedarte sin fruto? O quedarte sin fruto, porque toda aquella rama que no lleva fruto es cortada y echada en el fuego. La respuesta a esa pregunta evidencia tu corazón. Si tú pudieras responder sinceramente, ¿qué prefieres? ¿Ser podado? Y a veces con dificultad, con dolor. ¿O prefieres quedarte así y no llevar fruto? Eso evidencia tu corazón. Entonces el Padre es el que hace ese trabajo con nosotros para que nosotros llevemos más fruto. No solamente hace ese trabajo, sino que también hace el trabajo de echar fuera a los falsos discípulos. Estas ramas que se secan, que estaban en la vid, que no llevan fruto, que son cortadas, que son echadas en el fuego, son aquellos falsos discípulos. A ellos se refiere, como Judas, que recién lo había traicionado, que lo había vendido. Entonces, dentro de esa vida hay muchos falsos discípulos que aparentan ser cristianos, que aparentan creer en Cristo, que aparentan permanecer en la vid, pero realmente nunca llevan fruto. Como dice Judas y Pedro, son nubes sin agua. Son árboles otoñales que no llevan fruto.
El Señor se encargará un día de cortar esas ramas y echarlas en el fuego. Es por eso que el llamado del Señor es el arrepentimiento. Es volverse a Cristo, es aferrarse a Cristo, es correr a Cristo para que tú puedas llevar así mucho fruto. No juegues con Dios, porque a Dios no lo puedes engañar. ¿Estás realmente unido a Cristo? ¿Eres realmente un discípulo? ¿Andas en sus mandamientos? ¿Obedeces sus mandamientos en gratitud? ¿Reconoces el amor que Él ha tenido hacia ti? Lo que Él ha hecho por ti, que se dio a sí mismo por ti. Y por gratitud le sirves. Estás unido a esa vid verdadera. Permaneces en Él y Él en ti. Y su palabra permanece en nosotros, también dice la Escritura. Para que le glorifiques obedeciendo sus mandamientos. ¿Quieres preguntarte, ¿soy realmente un cristiano? ¿Qué cristiano no se ha hecho esa pregunta? Yo me la he hecho muchas veces, aún siendo pastor. ¿Soy realmente un cristiano? ¿Sabes lo que evidencia eso? Mis frutos. ¿Cómo vivo? Si realmente hay arrepentimiento en mi corazón. Si realmente hay una vida transformada. Si realmente yo quiero agradar a Dios. Si realmente yo paso tiempo con Dios, quiero caminar con Él. A veces me desanimo, a veces leo menos la Biblia que otros días. Pero ahí avanzando, caminando. Y no por mi esfuerzo solamente, sino porque Dios está trabajando en mí. Porque Dios está obrando, porque soy una rama de su vid. Dios trabaja en los verdaderos creyentes. Pero si tú no llevas fruto, tú dices, no, yo creo en Dios, vengo a la iglesia, me gusta, pero no leo la Biblia, no oro, no hay una transformación mayor en mí. Entonces, hermano, amigo, no eres un cristiano. Eso se está evidenciando. Entonces arrepiéntete. Vuélvete a Cristo y quebranta tu corazón y pide perdón al Señor por vivir como vives. Y vuélvete a Él de todo corazón. Permanece en Cristo y llevarás mucho fruto. Mucho fruto. Ese es el deseo de Dios. Oremos. Oremos a Dios. Y si Dios ha hablado a tu corazón por su palabra, bueno, haz una oración clamando al Señor con todo tu corazón. Que Él te perdone tus pecados. Arrepiéntete y vuélvete a Cristo y pídele que Él sea tu Señor. Que Él pueda permanecer en ti, tú en Él, y así puedas llevar mucho fruto. Mucho fruto. Y ese fruto se evidencia en tu vida, en tu ser. Ser un verdadero discípulo, vivir una vida digna del Evangelio de Jesús. Oramos. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por Cristo, quien es verdadera vida. Gracias por nuestro Salvador, quien dio su vida en la cruz para darnos vida cuando estamos muertos en delitos y pecados. Padre, permítenos como iglesia permanecer en Él, a vivir apegados a Él, a asirnos de Él y nunca más soltarnos, Señor. Porque Cristo es la vid verdadera y nosotros sus pámpanos. Si permanecemos en Él, llevamos mucho fruto. Queremos ver que el fruto de Cristo se refleje en nuestras vidas y podamos ver una iglesia próspera. Un árbol, Señor, que dé mucho fruto para tu gloria, para que tu nombre sea exaltado y glorificado en medio nuestro. Gracias, Señor, por tu gran amor y bondad, por este tiempo que tenemos, Señor, en tu palabra, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, hermanos. Señor, les bendiga y meditemos en la palabra. Recuerden que hoy hay evangelismo